Un hombre joven, Paul Marsh, viaja junto a su pareja y unos amigos para disfrutar de unos días en la costa gallega, sin imaginar que pronto quedará atrapado en una pesadilla ancestral. Tras un accidente en alta mar, se ve obligado a buscar ayuda en un pueblo cercano, un lugar que parece detenido en el tiempo y cuyos habitantes muestran un inquietante aire enfermizo y antinatural. Mientras la tormenta arrecia, Paul descubre que el pueblo esconde secretos ligados a cultos marinos, rituales oscuros y deidades olvidadas que lo arrastran a un destino inevitable. En aguas poco profundas, un explorador con equipo de buceo se acerca con cautela a un misterioso pozo y se sumerge en sus turbias profundidades. El agua, espesa y oscura, filtra apenas destellos de luz que iluminan brevemente restos corroídos y algas que se agitan como brazos flotantes. Allí observa un detalle peculiar, una figura forjada con metales preciosos y tan realista que parece observarlo desde las tinieblas. Fascinado y aterrado al mismo tiempo, se aproxima lentamente, pero un estremecimiento recorre su cuerpo cuando nota sombras moviéndose alrededor. De pronto, una sirena emerge de entre la penumbra acuática y se lanza hacia él con una rapidez feroz. Justo entonces, el explorador Paul Marsh despierta de su pesadilla, con la respiración entrecortada y el sudor frío cubriéndole el rostro. Su pareja, Bárbara, quien también se despierta por el susto, cree que su sobresalto se debe al exceso de trabajo y a la presión acumulada. Paul, intentando restarle importancia, afirma que solo es su estómago y toma una pastilla para calmar el malestar. Bárbara lo observa con ternura y le sugiere que intente relajarse, recordándole que han pasado semanas agotadoras y que merece descansar. Ella le confiesa que logró conseguirle financiamiento para su expedición de investigación gracias a uno de sus amigos, Howard, lo que hace que Paul, a pesar de su nerviosismo, muestre algo de gratitud. Con entusiasmo, Bárbara le asegura que es un genio y que todo lo que toca se vuelve oro. Sus palabras, lejos de tranquilizarlo, hacen que Paul reviva en su mente fragmentos de la pesadilla que lo atormenta, llenándolo de ansiedad. Bárbara intenta distraerlo con caricias y besos, pero él, atrapado en sus pensamientos, la rechaza con brusquedad. Molesta, Bárbara se aparta y prende un cigarrillo. El ambiente en el camarote se torna tenso, lleno de silencio y reproches no dichos. Paul, incapaz de relajarse, decide encender su computadora y revisar sus acciones financieras. Bárbara, cansada de su obsesión con el trabajo, le recuerda que están de vacaciones. La discusión sube de tono, hasta que ella, en un arranque de frustración, toma la laptop y sale apresurada del camarote. Paul, sorprendido, se viste de inmediato y va tras ella. Afuera, se topan con los acaudalados patrocinadores de la expedición, Howard y Vicky. Sin pensarlo, Bárbara arroja la computadora al océano, dejando atónito a Paul y generando incomodidad entre los presentes. Discuten sobre la importancia de disfrutar el momento frente a la rigidez de Paul, mientras la otra pareja observa en silencio. En ese instante, un sonido extraño interrumpe la disputa, un canto melancólico y repetitivo que parece provenir de un pueblo pesquero cercano. Howard comenta que podría tratarse de una festividad religiosa, lo que incomoda a Vicky, quien prefiere retirarse a su camarote. Bárbara, sin embargo, se fija en el horizonte y advierte cómo densas nubes oscuras comienzan a cubrir el cielo. La tormenta se aproxima con rapidez y todos se apresuran a asegurar la cubierta. En medio del caos, Howard intenta maniobrar el barco, pero este choca violentamente contra unas rocas ocultas bajo el oleaje. El impacto daña el casco y atrapa a Vicky, dejando su pierna destrozada entre el metal y la piedra. La radio no funciona, así que Howard entrega a Paul unas bengalas para pedir ayuda. Sin embargo, al observar la costa con los binoculares, Paul descubre con desconcierto que no hay señales de vida, ni personas, ni animales, ni siquiera un movimiento en el muelle cercano. Ante la falta de alternativas, Paul decide que deberán dirigirse en una balsa hacia tierra firme. Bárbara se ofrece a quedarse con Vicky, pero Howard insiste en permanecer al lado de su esposa. Bárbara le indica cómo mantener firme el torniquete y le promete a Vicky que volverán con ayuda. El mar embravecido complica aún más la situación. La sangre de Vicky comienza a extenderse en el agua, atrayendo a depredadores invisibles. Mientras tanto, Paul y Bárbara se adentran en la balsa, pero pronto sienten golpes bajo ellos. Una fuga se abre y el miedo se apodera de ambos. En el barco, Howard y Vicky perciben presencias en el agua. Howard dispara al azar contra la superficie aceitosa y oscura, sin poder distinguir a qué se enfrenta. La balsa, debilitada, apenas avanza contra la marea. El motor falla y Bárbara ordena a Paul que lo suelte y reme. Con gran esfuerzo logran alcanzar el muelle, solo para descubrir que está completamente desierto. El viento gélido les corta la respiración, mientras las cuerdas que cuelgan de los postes chocan contra la madera como si fueran lamentos. Avanzan tambaleantes hacia el interior del pueblo, cuyas calles de piedra y casas muestran una belleza inquietante en contraste con el silencio
silencio absoluto. Al aproximarse a la iglesia, Paul queda petrificado. El símbolo tallado en la fachada es idéntico al que vio en su pesadilla. Aún así, continúa adelante impulsado por la urgencia. Tocan la puerta y en ese instante el canto ritual se interrumpe abruptamente. El silencio resultante confirma que alguien estaba dentro, aunque al ingresar solo encuentran figuras de dioses marinos y al sacerdote del pueblo. Bárbara le explica la situación desesperada y le pide un médico y a la policía. El sacerdote, con una actitud ambigua entre servicial y nerviosa, se ofrece a acompañarlos al muelle. Una vez allí, contemplan cómo la tormenta azota sin piedad el barco dañado. Paul insiste en rescatar a los que siguen a bordo, pero el padre les asegura que es imposible debido al temporal. En ese momento, Paul ve a un marinero en el muelle y el sacerdote lo convence de que ayude con el rescate. La condición es que alguien debe quedarse para esperar a la policía y al doctor. Tras una breve discusión, Bárbara acepta ser quien permanezca en tierra, mientras observa impotente cómo Paul se interna en la oscuridad con desconocidos. Justo cuando intenta subir al barco en plena tormenta, Paul comete un descuido fatal. Al apoyar la mano en una cuerda enredada, un anzuelo oxidado se clava con violencia en su palma. El dolor es inmediato, punzante, desgarrador. Paul aprieta los dientes y con un movimiento desesperado arranca el anzuelo de su carne. La sangre brota de inmediato, escurriéndose entre sus dedos y tiñendo la madera del muelle con un rojo oscuro que el agua de lluvia no alcanza a lavar del todo. Aún con la mano palpitando de dolor, se obliga a mantener la calma. Mira a Bárbara con un gesto apresurado y le lanza una despedida fugaz antes de adentrarse en el barco. Bárbara, con el rostro crispado de preocupación, saca su celular con la esperanza de pedir auxilio. La pantalla titila, pero no hay señal. El silencio electrónico la hace sentir aún más aislada en aquel lugar maldito. Entonces, el padre, siempre sereno, le recomienda que vaya al hotel del pueblo, asegurándole que allí podrá usar un teléfono fijo. Ella asiente con cierta duda, pero al momento de que él le indica el camino nota algo perturbador. La mano con la que señala no es normal. Sus dedos son alargados, unidos por una fina membrana que recuerda a las patas palmeadas de un anfibio, una mutación imposible de ignorar. Bárbara, incómoda, se aleja a toda prisa, mientras el sacerdote insiste en que contacte a la policía mientras él buscará un médico. El trayecto hacia el hotel resulta aún más inquietante que la tormenta en alta mar. Las casas de piedra húmeda y madera podrida parecen observarla con ventanas semejantes a ojos vacíos. Las luces apenas titilan tras cortinas raídas, como si alguien las siguiera desde dentro. De pronto, las puertas se entreabren y los lugareños comienzan a salir de sus hogares. Todos muestran un aspecto enfermizo, piel blanquecina, ojos grandes y vidriosos, párpados que apenas parpadean y un andar torpe, como si arrastraran años de decadencia en cada paso. El olor a salmuera rancia y pescado en descomposición invade el aire, obligando a Bárbara a taparse la boca con la mano. Uno de ellos, con la boca deformada y labios hinchados, se aproxima a Bárbara arrastrando los pies, dejando tras de sí un eco húmedo en los adoquines. Otros lo imitan, emergiendo lentamente de las sombras como si respondieran a una llamada silenciosa. El miedo la paraliza por un instante, pero enseguida la invade un instinto de supervivencia. Con el corazón acelerado, echa a correr hacia el hotel, dejando atrás las figuras deformes que lentamente se giran para seguirla con la mirada. A medida que se aleja, el murmullo de voces guturales empieza a crecer, formando un coro inhumano que parece invocar algo en lo profundo del mar. Al llegar al hotel, entra sin pedir permiso y suplica al dueño que le preste el teléfono. El hombre, un sujeto de rostro inexpresivo y ojos fijos, no responde. Bárbara insiste con voz quebrada, golpea el mostrador y en un acto de desesperación intenta tomar el aparato por sí misma. El dueño se mueve con torpeza, bloqueándola, iniciando un forcejeo incómodo en el que la frialdad del hombre contrasta con el nerviosismo de Bárbara. Es entonces cuando la puerta se abre y aparece el padre, con esa calma perturbadora que parece teñirlo todo. Bárbara comprende de inmediato que no está allí para salvarla. Mientras tanto, los marineros logran enganchar el navío destrozado y subir a bordo. Paul desciende con cautela hacia los camarotes, guiado apenas por la luz temblorosa de una linterna. El silencio que lo rodea es absoluto, como si la tormenta misma se hubiera apagado al entrar en ese lugar. No hay rastro de vida, ni voces, ni quejidos, solo un espacio vacío que apesta a humedad y sal. La única señal de los ocupantes es la toalla de Vicky, empapada y olvidada sobre el suelo. Paul comprende lo inevitable. Howard y Vicky están muertos. Su pecho se hunde en un vacío helado mientras sube nuevamente al muelle. El sacerdote lo espera y con calma inquietante le asegura que Bárbara contactó a la policía y que lo aguarda en el hotel. Paul se dirige hacia allí con la esperanza de reunirse con ella. Al entrar, el dueño lo observa fijamente, con ojos opacos que transmiten más hostilidad que bienvenida. Sobre la mesa de recepción, Paul distingue un objeto familiar, el encendedor de Bárbara. La
certeza de que ella estuvo allí lo inunda de inquietud. Intenta interrogar al dueño, pero el hombre no parpadea y sus respuestas son inexistentes o ininteligibles. Paul pide entonces una habitación por unas horas. El dueño, con movimientos mecánicos, se da la vuelta lentamente, toma una llave oxidada y la deposita en su mano ensangrentada. Paul sube las escaleras y encuentra una habitación húmeda y oscura. Las paredes resuman agua salobre, las filtraciones caen en pequeños charcos y el aire está impregnado de moho y óxido. El baño es aún peor, las paredes ennegrecidas por hongos y un olor pestilente que se intensifica cuando abre la llave del lavabo, liberando un chorro de agua rancia y aceitosa. Incapaz de soportar aquel hedor, Paul se aparta con arcadas. La cama tampoco es refugio, el colchón está húmedo con manchas verdes de humedad que parecen vivas. Sin otra opción se recuesta en un sillón desvencijado. Mientras juega nerviosamente con el encendedor de Bárbara, escucha pasos. Al alzar la mirada ve a su pareja entrar en la habitación. La llama, pero ella se aleja hacia la ventana. Cuando la alcanza y ella gira, Paul queda petrificado. No es Bárbara sino la mujer de sus pesadillas, la sirena. De su boca emergen tentáculos viscosos que lo atacan. Paul grita, lucha, pero todo se desvanece. Despierta jadeando. Ha sido una pesadilla, pero tan vívida que su piel aún siente la viscosidad de aquellos tentáculos. El alivio dura poco. Afuera, voces guturales y pasos retumban contra el suelo. Al asomarse por la ventana, ve a los aldeanos reunidos, mirándolo con una determinación inquietante. Suben por las escaleras del hotel. Paul, desesperado, corre a la puerta para bloquearla, pero descubre con horror que no tiene cerradura. En un acto de ingenio desesperado, desmonta la cerradura del baño con su navaja y la instala en la puerta principal, ganando apenas unos segundos de resistencia. El golpeteo en la madera se intensifica. El crujir anuncia que pronto cederá. Con todas sus fuerzas, Paul logra forzar la puerta que comunica con la habitación contigua. Se arrastra dentro y empuja un armario para bloquear la entrada, aunque sabe que es inútil. La multitud lo rodea, los golpes se multiplican. En un impulso de supervivencia, abre la ventana y salta, cayendo sobre un tejado de cristal que se quiebra con estrépito. Su pierna se golpea con violencia, dejándolo cojo, pero sigue adelante, cojeando hasta una puerta lateral. A través de una rendija, observa a los aldeanos congregados en torno al único automóvil del pueblo. No están solos, veneran a un hombre imponente, oculto entre sombras, mientras murmuran palabras en una lengua extraña y arcaica. Paul se esconde en la penumbra, pero al dar un paso en falso se encuentra con una visión atroz, el cuerpo desmembrado de Howard, abandonado como un despojo. Su grito de horror lo delata. Los aldeanos giran sus cabezas al unísono y se abalanzan hacia él. En un acto desesperado prende fuego a un barril cercano creando confusión y un resplandor rojizo que le permite escapar. Corre por los callejones perseguido por voces guturales que retumban como cánticos ancestrales. En su huida, toma como rehén a un anciano sujetándolo con fuerza y presionando su cuchillo contra su cuello. Lo arrastra hacia un rincón oscuro, ordenándole silencio. Los dos se ocultan conteniendo la respiración, mientras una figura monstruosa pasa arrastrándose. Un hombre sin piernas con muñones deformes que dejan rastros húmedos en el suelo. Paul siente náuseas, pero mantiene la hoja firme contra el cuello del viejo. El anciano, temblando, se identifica como Ezequiel. Con voz áspera confiesa haber visto morir a 2 mujeres en manos de los suyos. Aquí nadie sale de Invoca, asegura con fatalidad. Paul lo mira con desconfianza, pero el anciano bebe un trago de licor y le promete la verdad. Le cuenta que de niño ayudaba a su padre en la pesca, en un tiempo en que el mar aún les daba alimento. Pero llegó el día en que el océano se vació y los hombres del pueblo, desesperados, buscaron otro dios. El dios de los cristianos los había abandonado, así que clamaron a otro más antiguo, a uno que moraba en las profundidades, el señor de las aguas, Dagon. Entonces, un hombre extraño los visitó y les prometió una cosecha abundante de peces siempre y cuando adoraran a Dagon, el dios de los mares. No obstante, la devota aldea expulsó a este forastero por considerarlo un blasfemo que desafiaba sus creencias cristianas. A pesar del rotundo rechazo, el hombre realizó su ritual de todos modos y lanzó su sedal a lo más profundo del océano, pronunciando palabras incomprensibles que parecían vibrar con la brisa marina. De aquella negrura infinita emergió el dios Dagón, y con él llegaron señales de prosperidad que nadie pudo negar. Los aldeanos, incrédulos al principio, pronto se vieron rodeados por redes colmadas de peces y objetos de oro que resplandecían bajo el sol, tesoros arrancados del fondo marino como prueba irrefutable del poder de la deidad. Con esa nueva riqueza, la comunidad abandonó a sus antiguos ídolos y se entregó a una transición espiritual que lejos estuvo de ser pacífica. La fe cristiana fue desmantelada a sangre y fuego, y el primero en caer fue el sacerdote del pueblo, asesinado sin piedad. Los rituales cambiaron, los cánticos fueron sustituidos por rezos arcanos y las vestiduras litúrgicas
dieron paso a túnicas bordadas con símbolos marinos. La prosperidad, sin embargo, traía consigo un precio terrible. Dagon exigía sacrificios humanos. El padre de Ezequiel fue el primero en la larga lista, y su sangre selló el pacto que aún se mantenía vigente. El hambre del dios era insaciable, y no había opción en la adoración. Aquellos que intentaban resistirse terminaban ofreciendo su vida, y las familias enteras se vieron forzadas a entregar esposas e hijas como consortes de la entidad marina. La madre de Ezequiel fue obligada a convertirse en la esposa de Dagon, condenada a un destino abominable del que no hubo retorno. Paul escuchaba incrédulo, aunque las marcas de degeneración en los rostros de los aldeanos le daban a la historia una verosimilitud perturbadora. Ezequiel, aferrado a su botella, juraba que todo cuanto decía era verdad. Ahora, el plan era encontrar el auto negro para escapar de aquel infierno. El vehículo pertenecía a Javier Cambarro, el hombre más influyente de la aldea, protegido por una guardia fiel y deformado como la mayoría de los descendientes del dios marino. La influencia de Cambarro se extendía sobre todo el pueblo, y enfrentarse a él era arriesgar la vida. Tras debatirlo, Paul decidió confiar en Ezequiel y, en un gesto de humanidad, le perdonó la vida. Ezequiel correspondió al sacrificio saliendo para distraer a los guardias, tambaleante pero decidido. Cuando los vigilantes se alejaron, Paul se acercó sigilosamente al auto, se inclinó para manipularlo, aunque nunca había encendido un vehículo sin llave. En su torpeza no hizo más que activar la bocina, cuyo estruendo alertó a todos en los alrededores. En pánico corrió hacia la mansión, rompió una ventana y se deslizó adentro justo antes de ser descubierto. Recorrió los pasillos en penumbras hasta encontrar una habitación sin seguro. Allí, para su sorpresa, lo esperaba la mujer de sus sueños, Uxia. Instantes después, su padre Javier irrumpió en la estancia. Pese al reciente encuentro, Uxia mintió con sangre fría cuando le preguntó si había visto a Paul. Una vez a solas, el fugitivo y la mujer compartieron un extraño momento de calma. Paul confesó que le había soñado muchas veces, y ella, con ojos fijos y penetrantes, lo escuchó con fascinación. Rozó sus labios, lo probó y sonrió, revelando que también estaba al tanto de sus visiones. Llevaba mucho tiempo esperando su llegada. El encuentro se tornó en un beso apasionado, y Paul, dominado por el deseo, deslizó la blusa de Uxia y acarició las branquias que se abrían en sus costados. De pronto, al retirar el edredón, descubrió la verdad. Su amada poseía tentáculos marinos, un cuerpo híbrido que la delataba como sirena infernal. Horrorizado, huyó despavorido hacia la noche, buscando otro destino. En su escape se enfrentó al chofer de Cambarro. Tras un forcejeo brutal, logró arrebatarle las llaves golpeándolo con su propio teléfono como si fuera una piedra improvisada. Subió al auto, lo encendió y condujo a toda velocidad, abriéndose paso entre una multitud que lo cercaba. Las ruedas se atascaron en vísceras de peces y Paul tuvo que golpear a los aldeanos con la tapa del neumático para liberarse. Con los perseguidores pisándole los talones, corrió hasta una casa cercana. Allí se ocultó, esperando que la turba se dispersara, pero un niño de piel pálida lo descubrió y dio la alarma. Cuando Paul lo sujetó, apareció su padre, un hombre corpulento con tentáculos que lo sujetó con fuerza y sumergió su rostro en un inodoro. Desesperado, Paul se defendió con la tapa del tanque, logrando escapar. El niño intentó reanimar a su padre en vano y Paul, creyéndose a salvo, salió de la casa. No alcanzó a dar muchos pasos antes de ser atrapado en una enorme red y noqueado sin compasión. Al despertar, se encontró en el regazo de Bárbara, a quien besó con alivio al comprobar que seguía viva. Cerca de ellos, Ezequiel también era prisionero y, avergonzado, admitía que había mentido en parte sobre su situación. Un quejido interrumpió la reunión y los tres descubrieron a Vicky, sometida a una amputación brutal y posiblemente embarazada con la semilla de Dagon en su interior. La magnitud de la tragedia se hizo evidente. Bárbara, con voz firme, le pidió a Paul que la matara si alguna vez corría la misma suerte. Los guardias entraron poco después, rodeando a los prisioneros. En un intento desesperado se lanzaron contra ellos, incluida Bárbara, pero los aldeanos eran demasiado fuertes y lograron reducirlos. Vicky, consciente de que no podría escapar a su destino, se apoderó de un cuchillo. Prefirió quitarse la vida antes que dar un heredero al dios abisal. Mientras ella caía, Paul y Bárbara eran arrastrados por los aldeanos hacia un taller lúgubre, donde cadenas y símbolos marinos adornaban las paredes. Allí, la insolencia de Ezequiel lo condenó a ser el primero en la lista de sacrificios. Intentó sobornar a los líderes con promesas vacías, pero ellos ya poseían riquezas infinitas en oro y aseguraban disfrutar de una larga vida si alimentaban los apetitos insaciables de Dagon. Ante sus ojos, el padre levantó un cuchillo ceremonial y comenzó a recitar las oraciones, preparando la ofrenda en nombre del dios del abismo. Los hombres sostienen a Ezequiel con firmeza, impidiéndole cualquier movimiento que pudiera arruinar el ritual del padre. El sacerdote, con calma escalofriante, comienza a separar lentamente la piel de su rostro del músculo que yace debajo.
abajo. La sala se impregna de un hedor metálico, mezcla de sangre fresca y humedad rancia, mientras los aldeanos observan en silencio reverente, como si la tortura fuera parte de una liturgia necesaria. Poco a poco van arrancándole la piel de toda la cabeza y la cara, dejando al descubierto un amasijo de carne viva que se contrae con espasmos. Paul, con la voz quebrada, recita versículos de la Biblia en un intento desesperado de invocar protección, pero sus palabras se desvanecen en el aire, sin lograr detener la brutal ceremonia. Una vez concluido el sacrificio, los hombres giran sus miradas hacia Paul. El cuchillo ceremonial apenas roza su piel cuando de pronto Uxia aparece y detiene la situación con un gesto imperioso. Con voz solemne proclama que Paul le pertenece, que su cuerpo y sus fluidos son suyos, y exige que nadie lo dañe. Ella trata de seducirlo con promesas, instándolo a entregarse voluntariamente al destino que le corresponde. Sin embargo, cuando Paul exige garantías para Bárbara y descubre que no habrá misericordia para ella, la frágil confianza se rompe. Uxia admite que hace más de un año que no reciben visitantes, y que Dagon, en su interminable hambre, está ansioso de nuevos sacrificios. Antes de retirarse, Uxia le recuerda a Paul que tarde o temprano no podrá escapar de lo que está escrito en su sangre. Sin otra opción, Paul finge aceptar y se deja escoltar a los aposentos, donde lo dejan bajo vigilancia. Una vez a solas, su instinto de supervivencia aflora. Toma 2 cuchillos que descansaban en la mesa ritual y con una furia descontrolada apuñala a los guardianes. El padre intenta detenerlo, pero la mirada enloquecida de Paul lo intimida. Herido en su orgullo y aterrado por la ferocidad del prisionero, el líder religioso se convierte en presa fácil. Paul lo derriba y sin perder tiempo agarra un pequeño barril de queroseno, decidido a incendiar la raíz del mal. Con las primeras luces del amanecer, las calles desiertas del pueblo se abren ante él como un laberinto de piedra y podredumbre. La niebla marina se arremolina, cubriendo los restos de la persecución nocturna. Sigilosamente, Paul avanza hasta la iglesia, siguiendo un extraño zumbido que proviene de un armario oculto. Lo persigue hasta los rincones más profundos del templo, donde el hedor salino es insoportable. Allí descubre a Uxia, quien en ese momento está realizando cortes sobre Bárbara. La víctima, ensangrentada y encadenada, apenas logra resistir mientras la multitud aplaude y corea su aprobación, eufórica por el sufrimiento de la forastera. Pronto, Uxia ordena que alcen a Bárbara con pesadas cadenas y la suspenden sobre un pozo húmedo que respira como si fuera un ser vivo. Con solemnidad lanza el anzuelo ceremonial al abismo acuático. Las aguas se agitan violentamente, respondiendo al llamado, mientras los aldeanos se arrodillan y cantan plegarias inhumanas. Cuando Bárbara comienza a descender hacia la boca oscura del dios marino, Paul irrumpe en la escena y desata el caos. Con el queroseno derramado y una antorcha improvisada, prende fuego a varios de los aldeanos que arden entre gritos inhumanos. En la confusión, Uxia escapa entre las sombras y Paul logra liberar a Bárbara del pozo, pero el rescate resulta inútil. Cuando ella emerge, aún respira, aunque sus ojos delatan que ha perdido la cordura, ha visto lo prohibido, la boca eterna y grotesca del dios abisal, y su mente no soporta el horror. Entre sollozos, le suplica a Paul que la mate antes de convertirse en un recipiente para el monstruo, pero él se niega, incapaz de hacerlo. En ese instante, un tentáculo gigantesco surge del pozo y atrapa a Bárbara, arrastrándola hacia abajo. Sus gritos desgarran el aire, dejando a Paul paralizado, sin palabras. La multitud rodea al joven y lo obliga a inclinarse ante Uxia, su reina, que ahora lo contempla con deseo y determinación. Ella le arranca la sudadera, revelando los músculos tensos de su torso y unas discretas aletas branquiales que apenas se insinúan. La verdad se revela de golpe. Paul no es un extranjero, sino un hijo de Invoca, nacido de una de las mujeres esclavizadas por el culto y por tanto ciudadano por derecho de nacimiento. Javier, mostrando su abominable rostro, lo recibe como heredero y lo llama hijo. Uxia, sonriendo con perversidad, declara que está destinada a hacer de su medio hermano su esposo. Horrorizado por su linaje y sintiendo cómo su cuerpo empieza a cambiar, Paul decide que no se convertirá en lo que ellos esperan. Se baña en gasolina y prende fuego a su propio cuerpo con el encendedor de Bárbara, dispuesto a acabar consigo mismo antes de caer bajo el dominio del dios marino. Sin embargo, Uxia lo toma entre sus brazos y lo lanza a las aguas heladas, apagando las llamas. Sumergido en el abismo, Paul descubre con terror y alivio que puede respirar bajo el agua gracias a las branquias que ahora se abren en su torso. Ante lo inevitable, la resistencia se disuelve. Uxia lo guía suavemente hacia las profundidades, sus tentáculos entrelazados con él, mientras Paul, resignado, acepta su destino. La cámara se pierde entre burbujas y oscuridad, dejando a Paul y Uxia nadando juntos en el reino de Dagon, condenados a vivir la pesadilla que alguna vez creyó un simple sueño. Y así concluye esta película. Si este resumen te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo resumen.